Bien, arrancamos entonces. Aparte de la introducción que les hizo de ONG Argentina, les comento que yo participo de un proyecto que se llama Escuelita Bitcoin, que es en Uruguay, que también, igual manera que los hermanos argentinos, estamos haciendo charlas sobre Bitcoin, así introductorias como esta que voy a dar ahora, y también estamos yendo a las escuelitas rurales del interior del país, y hacemos un taller de finanzas y blockchain en las escuelas públicas de Uruguay. Así que después, si nos quieren seguir por las redes, estaría bueno. Así que vamos a arrancar. El título se llama Bitcoin y la historia del dinero, porque Bitcoin es dinero, pero tiene unas características particulares. Entonces, para entender Bitcoin, una buena forma de afrontarlo es entendiendo cómo funcionaba el dinero en distintos momentos de la historia. Entonces nosotros ahora lo que yo les estoy mostrando es el white paper, que es el documento explicativo de cómo funciona Bitcoin. O sea, cuando surgió Bitcoin en el 2009, en el 2008, Satoshi Nakamoto, que es un nombre ficticio, que no sabemos si es una persona o es un grupo de personas, sacó este texto explicativo, que ahora después vamos a volver a él, que dice lo siguiente: al principio ya nos está diciendo cuál es la intencionalidad de Bitcoin. Una versión puramente electrónica de efectivo permitirá que los pagos en línea fuesen enviados directamente de un ente a otro sin tener que pasar por un medio de una institución financiera. ¿Qué quiere decir esto? Es un dinero, por ejemplo, si yo ahora hago una transacción bancaria con ustedes, mi intermediario es el banco. Es el banco quien me habilita la transacción, quien me da permiso, quien también me puede congelar los fondos. Entonces la idea de Bitcoin es que se pueda hacer lo mismo, pero sin pasar por un intermediario, por todas las cosas negativas que han pasado a lo largo de la historia, que no es bueno, que no son buenos los intermediarios. Entonces vamos a ir viendo cómo ha funcionado el dinero en distintos momentos de la época, por qué son malos los intermediarios y cómo Bitcoin resuelve ese problema, y vamos a profundizar un poquito más a esto. Entonces, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es un dinero enteramente digital, que podríamos decir que no es mucha novedad eso. Nosotros ya tenemos dinero digital. Cuando usamos tarjeta de débito, crédito, estamos usando dinero digital. Pero tiene unas características diferentes. Este dinero es descentralizado, es inconfiscable, es finito y deflacionario. Ahora más adelante vamos a retomar esto. Vamos a ir primero al pasado. Solo les quiero mostrar que esto es muy bonito, una moneda muy bonita de Bitcoin, es todo lo que no es Bitcoin. Esto que nos parece que es la representación de Bitcoin es todo lo contrario de lo que no es Bitcoin, porque Bitcoin es puramente digital, no existe su versión física. Entonces, ya dijimos que es dinero. ¿Puedo comprar bienes y servicios, por ejemplo, hoy en Argentina, en Uruguay? Sí. O sea, que sirve como dinero. No es que yo lo tengo que cambiar por dinero para comprar algo. En Argentina, más que en Uruguay todavía, que después les pueden comentar los chicos, hay un montón de tiendas donde aceptan Bitcoin. Acá en Uruguay, por ejemplo, se pueden comprar casas con Bitcoin, se pueden comprar autos con Bitcoin, te puedes cortar el pelo con Bitcoin, puedes ir a una carnicería con Bitcoin, etc. Y en Argentina, que hay más adopción que en Uruguay, ni que hablar. Y aparte, desde septiembre del 2021, Bitcoin es moneda de curso legal en El Salvador. O sea que en un país, además, ellos tenían la moneda nacional, que es el colón, y además estaban dolarizados, tenían de moneda de curso legal el dólar, agregaron como otra moneda de curso legal el Bitcoin. Y eso es una señal, que es una buena señal, de que no debe ser cualquier cosa Bitcoin si una nación lo adopta como moneda de curso legal. Y a veces nos resulta raro decir, pero ¿cómo? ¿Tienen varias monedas de curso legal? En realidad en la historia eso ha sido bastante común. Nosotros somos hijos de nuestra época, y nosotros tenemos nuestras monedas nacionales como moneda de curso legal, el peso argentino, el peso uruguayo. Pero en la historia, que vamos a ver ejemplos, han convivido varias monedas de curso legal a la vez, y es súper natural.
para dar un ejemplo, en Virginia, en Estados Unidos, entre el 1642 y mediados del 1800, aparte de las monedas de oro y otras cosas que usaban, el tabaco fue moneda de curso legal. O sea, se podía usar el tabaco como medio de intercambio. Acá me aparece Katie, accedió a la sala de espera, Tota, a ver, para hacerla entrar ahí. Que le des Sí, permiso. también me parece, así que se lo admito de estar cargando. Sí, sí. Bien. Seguimos. Porque tengo acá los cartelitos que me tapan. Bueno, lo primero de la historia, antes de que el dinero en sí, que nosotros lo que tenemos que entender, el dinero como una tecnología y como un lenguaje, porque el dinero es una forma de expresar valor. Nosotros transmitimos valor a través del dinero y es una tecnología porque ha ido cambiando y es lo que vamos a ver. Y como a veces nosotros tenemos una visión media darwiniana de la historia, o sea que todo va evolucionando, si bien el dinero es cierto, es una tecnología que va evolucionando, pero no es progresiva en la historia. Por ejemplo, el trueque, que es antes que existiera el dinero, la primera forma de intercambio, que es un intercambio directo, o sea que yo, por ejemplo, cambio pescado por granos, como en la foto, etcétera, es algo que hoy sigue existiendo. O sea, no es algo que funcionó en un momento y no funciona más y porque evolucionó al dinero. Paralelamente sigue funcionando. Y no solo sigue funcionando como vemos en los mercados, por ejemplo en Argentina y en Uruguay, y más especialmente en momentos de crisis. Yo me acuerdo acá ustedes tuvieron la crisis en el 2001 con el corralito, nosotros en el 2002 hubo mucha feria de trueque, sé que en Argentina ahora sigue habiendo esos espacios, y nosotros también, o sea, eso no es algo que murió, pero no solo entre personas así en sobrevivencia, también a nivel Estado se sigue haciendo trueques. Yo acá puse un ejemplo, que Malasia en la década del 90 hizo un intercambio de excedente de aceite de palma por aviones de combate. Y hoy con el tema de las sanciones, Rusia, Irán, Venezuela, todos esos países hacen trueque de energía por otra cosa. O sea que el trueque no perdió vigencia y no tenés que ser una aldea primitiva para hacer trueque. Eso es lo que hay que entender. O sea, la historia no es lineal y los procesos no son lineales evolutivos. O sea, pueden seguir coexistiendo varias formas de... Bueno, pero ¿cuál es el problema del trueque? ¿Por qué se da en casos excepcionales? Porque esto que yo comentaba de los países, si bien se da, es poco y no es lo más usual. Porque se nos plantean varios problemas. La falta de coincidencia de deseos, que suponete, hablando de sociedades primitivas, si nosotros, yo que sé, éramos cazadores-recolectores, bueno, uno cazaba, otro pescaba, y bueno, intercambiábamos carne por pescado, estaba bien. Pero cuando nos empezamos a especializar como sociedad, es muy difícil que los deseos coincidan. Que yo quiera lo mismo que el otro, y falta de coincidencia en el momento temporal. Por ejemplo, si yo quiero cambiar algo perecedero por algo no perecedero, por ejemplo, manzanas, ¿cuánto aguanta una manzana? Entonces yo no lo puedo retener. Y aparte, la falta de coincidencia de deseos. Si yo me quiero comprar una casa y yo tengo manzanas, ¿cuántas manzanas necesito para comprar una casa? Y si yo vendiendo esa casa aceptara las manzanas, ¿qué hago con toda esa tonelada de manzana? O sea, me termina pudriendo y no tengo dónde colocarlo. O sea, ante ese problema, que a medida que la sociedad se fue complejizando y se fue sofisticando y hubo más, o sea, la gente no hacía una tarea sencilla, sino se fue sofisticando y civilizando, naturalmente necesitamos un medio de intercambio, un símbolo, algo. Y ahí es que surge el intercambio directo, o sea, el dinero. ¿Qué es el dinero? Es un instrumento de cambio. ¿Y qué características tiene el dinero? 3. Que tiene que ser depósito de valor. Yo cuando busqué en Google una foto, puse depósito de valor, y la foto que me apareció en Google, no puse Bitcoin, no puse oro, no puse nada, puse depósito de valor, así, enter Google, me apareció Bitcoin
y oro como forma de reserva de valor. La reserva de valor es algo que yo pueda guardar y en el tiempo perdure y no vaya perdiendo valor. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, el peso argentino es una buena reserva de valor a 100% de inflación anual. No, no es una buena reserva de valor. El oro, por ejemplo, a lo largo de la historia se va cada vez apreciando más. Si nosotros vemos la línea histórica, ahora la onza de oro está a 2.000 y poco de dólares y se fue valorizando más, aparte que tiene características que no se pudre, etcétera, un montón de cosas que ahora vamos a ir andando de eso. Entonces, el dinero tiene que tener 3 características: sea depósito de valor, medio de intercambio, o sea, que yo lo puedo intercambiar por cualquier objeto, o sea, lo que hacemos. Voy con plata y compro lo que quiero. Y unidad de medida. Unidad de medida es que, por ejemplo, esta hermosa camiseta de Peñarol, que por cierto es el mejor equipo de América, yo lo veo en pesos uruguayos, que me dice 4.290 pesos uruguayos. Mi unidad de medida es pesos uruguayos, y yo tengo una asociación mental. Yo cuando veo 4.290 en uruguayos, yo mentalmente es mi unidad de medida y ya entiendo cuándo vale. Si, por ejemplo, el precio no está en manzanas, si yo, por ejemplo, me manejara con oro, y esto estuviera en onzas de oro, y yo entiendo el valor del oro, yo lo podría ver en onzas de oro y entendería, porque mi unidad de medida es el oro. Ahora vamos a ver qué otras unidades de medida hubo en la historia. Bueno, tipo de dinero. A lo largo de la historia, muchas cosas sirvieron como dinero. Conchas marinas, piedra, sal, ganado, piedras preciosas, alcohol, cigarros. Por ejemplo, si en la cárcel, ¿cuánto vale una tarjeta de teléfono? ¿Cuánto vale un pucho en la cárcel? Según las condiciones, naturalmente, por ejemplo, las cárceles elige como dinero las tarjetas de teléfono o el cigarro, según las circunstancias. Después, tenemos un ejemplo, esta foto que está acá, tiene 6.000 años, es en Sumeria, y se podría decir que fue la primera moneda, entre comillas. Fueron conchas marinas que las empezaron a usar como símbolo, o sea, como moneda de intercambio. Y eran conchas que eran un poco difíciles de extraer. Ese es un detalle importante que ahora lo vamos a ir viendo. ¿Qué características tiene que tener un buen dinero? Acá nos dice Seyfried Amus, que es un capo que escribió un libro que se llama El patrón Bitcoin, que da muchas explicaciones de la historia del dinero, que se los recomiendo a todos que lean ese libro. Dice, la relativa dificultad que entraña producir nuevas unidades monetarias determina la solidez del dinero. Una moneda cuya oferta es difícil de aumentar es conocida como moneda fuerte, mientras que una moneda débil es aquella cuya oferta se presta a grandes incrementos. ¿Qué quiere decir? Que un dinero fuerte, un dinero bueno, tiene que costar. ¿Por qué el oro vale lo que vale? Yo no pateo una piedra y aparece oro. ¿Por qué el pasto no funcionaría como dinero? Porque pasto hay en todos lados, hay en abundancia, no tiene sentido usarlo como dinero. Pero oro, en cambio, ha sido históricamente un buen dinero, porque a mí me cuesta esfuerzo sacarlo y yo no puedo, digamos, emitir oro a patadas. Tengo que poner energía, tengo que poner a los mineros a laburar, y por más que yo ponga todo a máquina, tampoco lo saco tan fácil. Por eso el oro, por ejemplo, es un buen dinero, y por eso vamos a ver que Bitcoin cuesta esfuerzo, electricidad hacerlo, y lo hace un buen dinero también. No sé si alguien tiene una duda, vamos por acá, si voy medio rápido. El patrón Bitcoin pusieron por ahí. No, yo les voy escribiendo lo que vas diciendo para que les quede a mano. Perfecto. De la ONG, bueno, falta el de la escuelita, pero después lo vamos a agregar, porque no lo tenía a mano. Perfecto. Para agregarlo. Acá nosotros vemos, a nosotros pila de vocabulario, nosotros decimos pecunario, por ejemplo, que es un término que usamos ahora, viene del ganado, igual que capital. La acumulación de capital viene de una palabra latina que es cabeza de ganado. ¿Por qué? Nosotros, ¿qué dijimos? La unidad de medida, por ejemplo,
Nosotros dijimos ahora, la unidad de medida de ustedes es el dólar o el peso argentino. La unidad de medida es el peso uruguayo. Pero antes, la unidad de medida eran las vacas, era el ganado. Entonces la gente calculaba, bueno, si me dicen que esto vale una vaca, yo más o menos entiendo lo que es el valor de eso. Por eso, en esta moneda romana, que tiene unos 200 años antes de Cristo, ¿qué forma tiene la moneda? Tiene forma de una piel de una vaca. Porque como la gente estaba acostumbrada a que su unidad de medida fueran vacas, no tenían la ideología de tener un símbolo que tenga otro valor. Estaban acostumbrados a razonar en vacas. Entonces, para ir acostumbrando, esa primera moneda tenía forma de vaca porque vos venías con una concepción de razonar las cosas como unidad de medida de vaca. Y como dijimos, la historia no es lineal. En la actualidad el ganado se sigue usando como dinero en muchos países. Es más, hasta la tecnología ayuda. Salió hace poquito, tenemos acá, se llama Calculador de la Bola. Es una aplicación que vos te bajás, si vivís en Nigeria, Kenia o en Sudáfrica, y te calcula, según el peso y las medidas de la novia que vos te quieras casar, cuántas vacas valen. Porque históricamente las dotes matrimoniales se pagaban con vacas. Y en estos lugares donde todavía el ganado sigue sirviendo como dinero, bueno, en vez de usar la tecnología para otra cosa, la usan para esto. Eso para que veamos que la historia no es lineal, no es como que antes usaban vacas y ahora no. No, siguen usando vacas y están usando una aplicación de un celular para seguir con la lógica de unidad de medida de vacas. O sea, no es por falta tecnológica que siguen pensando en vacas. Después, vamos a ir avanzando un poco la historia. Tenemos la primera moneda que surge hace 2600 años en Lidia, que era un reino griego en tiempos del rey Craso. La moneda era de electro, que es un material que es mezclado oro y plata. Esa es la primera moneda, digamos, como con un sello real que existió en la historia, que sabemos que existió en la historia. Era un reino griego, ahora Lidia está en Turquía, pero en su momento era uno de los reinos griegos. Y este es un salto tecnológico importante, porque nosotros tenemos una moneda de oro, ¿cuál es la ventaja? Por ejemplo, ¿por qué nosotros decimos inmobiliario? Porque no se mueve, ¿no? Una casa es un bien inmobiliario, no se mueve. Por ejemplo, las vacas es mobiliario, se mueve, es fácil, es transportable, pero una moneda es mucho más transportable que una vaca. Vos una vaca lo que estaba bueno era un dinero que vos podías darle a otro y el tipo se la podía llevar. Yo una casa no la puedo mover. O sea, no es un dinero móvil, se queda ahí, salvo que sea una casa rodante. Entonces, por ejemplo, ¿qué ventajas tienen estas monedas? Uno, no se mueren como el ganado, ni se enferman, ni se apestan. No se pudren, no se corroe. Es mucho más fácil divisible. ¿Cuál es el problema con una vaca? Yo podía calcular en vacas, pero bueno, si tenía que cortar una vaca a la mitad, porque tenía que comprar algo de menos valor, ya se me complicaba, y cuál era la parte mejor, etcétera, ya no era lo mismo. La moneda, el salto tecnológico que me da es mejor forma de transporte, durabilidad, o sea, para que se rompa el oro, o sea, no se hace pelota así nomás, no se pudre, no se corroe, y es fácil divisible. Yo puedo hacer monedas chicas y puedo llevar gran valor y es fácil de transportarlo. Obviamente vamos a ver que Bitcoin es mejor en eso todavía. Pero por eso decimos que las monedas de oro es mejor dinero que el ganado. Bueno, y tenemos después la palabra salario, que como sabemos que viene de la palabra sal, que los romanos lo usaban como dinero. ¿Era un buen dinero en esa época? Sí, era divisible, era muy fácil dividir, muy fácil de transportar, pero obvio, te agarra una humedad, una lluvia y marchaste. Pero aparte era caro, o sea, no es como ahora un kilo de sal te sale 2 mangos, pero antes extraer de una mina de sal era un esfuerzo, requería esfuerzo, no era así nomás.
estaban las salitreras en Ostia, que es un puerto famoso en Italia, o sea, cerca de Roma, y la sal valía muchísimo. Aparte no existían heladeras. Entonces, al no existir heladeras, servía como conservante de alimentos, servía como antisépticos, solucionaba un montón de problemas. Entonces, si nosotros ahora compráramos un kilo de sal que nos sale 2 mangos y viajáramos en el tiempo y estuviéramos en Roma, la pasaríamos bomba, te digo. Pero después, en la época de Julio César, surge una de las mejores monedas del mundo. Es el aureo romano, que tenía 8 gramos de oro. Eso lo puso Julio César. Después de la muerte de Julio César, viene Augusto, que es el primer emperador. No porque Roma no fuera imperio ya, porque ya tenía un montón de territorio conquistado, sino porque deja de ser república y pasa a ser imperio. Entonces Roma tiene una extensión territorial enorme, y en el momento de más auge, o sea, el mejor momento de Roma, es la época que se llama la Pax Romana, la paz romana, que duró 70 años, que inicia con el emperador Augusto. Y ahí tienen este aureo de oro, que es de las mejores monedas. Tenía 8 gramos de oro. Entonces vos tenías una moneda que vos tenías garantizado, esto tiene 8 gramos de oro, y confiabas en eso, y listo. Pero ¿qué pasó? La tentación que nosotros vamos a ver después es la tentación de emitir dinero de más, o en este caso, que no podían emitir de más, de recortar, o sea que desde el poder central, o sea, del gobierno, manipular la emisión monetaria. Uno de los que empezó con esa práctica fue Nerón, que fue un emperador que vino un poco después de Augusto. ¿Y qué hizo el tipo? Le empezó a sacar gramajes al oro. Entonces la moneda que te pesaba 8 gramos, ahora te pesa 7,2. Entonces es una forma de inflación diferente, o sea, te están choreando en el fondo. Lo mismo pasó con la moneda de plata. Un denario que pesaba 3,9 gramos pasó a tener 3,41. Como pasa con la inflación, es algo silencioso desde a poco, no es de golpe, pum. Vos, si tenés 8 y te pesa 7,2 y no te vas dando cuenta, pero es un proceso y a la larga se va descansando, y vemos que ya 200 años después pesaba 6,5 gramos, después 4,5. Claro, ¿cuál era la situación? ¿Por qué Nerón empezó a hacer esto? Estábamos en la paz romana, teníamos un montón de ejército permanente, un montón de soldados cuidando las fronteras, o sea, que es parecido, yo lo hago como un parecido como en la situación de Estados Unidos ahora, que tiene que mantener un montón de bases militares por todos lados, y eso con qué se sostiene. ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Alguien habló? Párenme si tienen alguna duda, o si voy medio rápido o medio lento. No sé, que alguien habló por ahí. ¿Sigo nomás? Sí, sí, se deshabilitó un micrófono, pero se ve que fue sin querer. Sí, sí, no hay nada escrito en el chat. Yo te aviso cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros vemos que Estados Unidos, que lo vamos a ver ahora más adelante, que imprime dinero sin criterio, y eso genera inflación, tiene que sostener un montón de bases militares que tiene por todos lados. Lo mismo pasaba con Nerón en la paz romana, tenía que sostener, y con qué le pagas el sueldo a toda esa gente. Y bueno, en vez de imprimir más billete, le robabas a la gente de otra manera, reduciendo la cantidad de oro por moneda. Un comentario, ahora yo lo hice hace tiempo, no me acuerdo muy bien, pero para que se hagan una idea, una onza de plata, que creo que son 21 gramos, está a $23. Y yo ya había hecho, les hago el cálculo rapidito, ya lo hice. Una posible cosa histórica es que a Judas le pagaron, ¿se acuerdan?, con 40 monedas de plata.
Y una posible moneda de esas, hay varias opciones, puede ser que le hayan pagado con un denario. Y haciendo el cálculo actual según a $23 la onza, 40 monedas de plata serían en este momento $100. O sea que Judas traicionó a Jesús por $100 nomás, para que vayan viendo. Bueno, ahora nos vamos un poquito más adelante. Nos vamos a China, nos vamos al 1200, entre el 900 y 1200, que surge el primer dinero papel, que no es papel, porque nosotros acá vamos a usar un montón de términos que en realidad son equivocados, porque nosotros decimos imprimir dinero, por ejemplo. En realidad, actualmente, 3/4 partes del dinero es virtual, no es que están imprimiendo la plata. Nosotros decimos imprimir porque es un término que acuñamos y queda bueno decir, están imprimiendo ahorita. Pero en realidad lo que están haciendo es agregar saldos a un Excel, digamos, a balances contables de los bancos. O sea, en este momento en el mundo, 2/3 de la guita está en saldos de hojas contables. O sea, no es dinero que se imprime. Cuando decimos papel, tampoco es papel, porque el billete en realidad es fibra de algodón o plástico, o sea que papel también es falso. Y en este caso, este primer billete era de una corteza de un árbol, o sea que también decir papel siempre fue mentira. Entonces, ¿qué pasaba? En China tenían estas monedas de hierro que vemos acá, que eran re pesadas y re incómodas. ¿Vieron que tenía este agujerito acá? Entonces vos lo ponías en un alambrecito, lo ponías en un palito y lo llevabas, pero era re incómodo. Estabas deseando llegar al almacén y comprar un pan para sacártelas de encima. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, un tipo dijo, yo te hago un papel que sea un pagaré, un papel, y dale con el papel, que sea un pagaré, o sea, un equivalente, vos me das 100 monedas de hierro y te doy un papel que iguale a 100 monedas de hierro. Y vos cuando quieras lo venís a buscar. Entonces no andás cargando con las monedas, que son incómodas y son más robables, y llevás el papelito que es liviano. O sea, es una solución que está buena en su momento, una solución inteligente y que servía mucho para el comercio. Esto lo empezó a monopolizar el Estado. ¿Y qué pasó? La gente depositaba sus monedas, a cambio le daban este Xiaozi, pero pasa lo mismo que pasa ahora, y que se va a repetir en la historia, es un patrón que se repite, que es lo que vamos a ver acá, la tentación de la impresión infinita. Si vos tenés el poder de hacer estos papelitos, es muy difícil que vos digas, no, yo papelitos de pagaré por lo que me dieron y punto y me quedo en el molde. No, vas a hacer más de lo que tenés. Y eso vamos a ver qué pasa todo el tiempo y pasa ahora. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Empezaron a hacer más papeles sin respaldo. Le depositaban 10 y imprimían 15. ¿Y qué pasó? Lo que pasa siempre. Un par de años después, los papelitos estos valían el 10% del valor. O sea, hicieron pelota a la economía por imprimir más y no estar respaldado en nada. Pasó también por esa época el amigo Marco Polo. Marco Polo estuvo por el 1200 y en Europa no existían los billetitos. O sea que el que cayó con la idea de los papelitos fue Marco Polo. En esa época estaba Kublai Khan, el imperio mongol que dominaba China. Si bien eran chinos y tenían cultura china, eran mongoles. Y mirá qué interesante cómo ellos lo manejaban. Ellos usaban lo mismo, el Xiaozi. Vos eras un comerciante, por ejemplo, viajabas a Mongolia, venías a comerciar, suponete, con diamantes, y te recibía un delegado especial del Khan, y te decía, bueno, estos diamantes valen tanto, el número que él decía, y mozzarella. Y te daban los Xiaozis a cambio. Vos con esos Xiaozis, adentro de China, podías comprar lo que querías. Si a vos se te ocurría esos diamantes venderlos por fuera y no ir a los delegados del emperador,
le cortaron la cabeza. Ahora nos vamos un poquito más arriba en el tiempo y vemos cómo la historia se sigue, se sigue repitiendo. Nos vamos a Estocolmo, Suecia. El Banco de Estocolmo, bueno, en vez de papelitos daban estos pagaré. Acuérdense que el billete surge como un pagaré. O sea, también, yo puedo dar mil ejemplos porque me encanta el tema, me cuelgo. También, por ejemplo, con los templarios, en el año 1000, vos viajabas a Tierra Santa como peregrino, por ejemplo, y tenías que atravesar un montón de lugares peligrosos que te podían asaltar, los musulmanes, etc. Entonces, lo que hicieron ellos, que tenían bases, castillos por diferentes partes, entonces vos en Europa depositabas tu riqueza, te daban unos papelitos, y vos cuando llegabas a Tierra Santa, ibas a un castillo de los templarios y te devolvían el oro tuyo, más una comisión, que por eso los templarios se volvieron súper ricos y después el rey de Francia los acusó de herejía y los terminaron fajando. Pero volviendo a esto, este amigo, Palmuch, introdujo esto de estos billetes que se llamaban Credit Visual, porque está en sueco. Y bueno, pasó lo mismo, empezaron a dar préstamos, etcétera, etcétera, y bueno, la tentación de imprimir más de lo que vos tenés. Se vuelve a repetir el mismo patrón. Empezaron a prestar más de lo que podían pagar, imprimieron demasiados, no había respaldo, y dijimos que el banco se fundó en el 57. En el 68, o sea, 10 años después, se fundió. Al tipo, que era noble, que era banquero, le sacaron los títulos nobiliarios y lo condenaron a muerte. Ahora te nombran ministro de Economía. Pero antes lo condenaron a muerte. Pero, igual como ahora, no era un hijo de vecino, era banquero, y al final le conmutaron la pena a 1 año de prisión. Pero salió y se murió, no sé por qué. Por lo menos consuelo. Seguimos, y ahora nos vamos al siglo XIX. El siglo XIX es el siglo del patrón oro, que se elige como patrón monetario mundial el oro, por todas esas características que mencionamos. ¿Qué quiere decir? ¿Que la gente iba con oro para todos lados? No. Por ejemplo, existía la libra inglesa, bueno, que ahora existe, pero que estaban respaldados en oro por bancos centrales. Entonces vos tenías un papelito, pero que sabías que lo podías ir y redimir por oro en cualquier momento. Lo mismo con el dólar, lo mismo con todo. Ahora nosotros vamos a ver con el dólar. Y claro, y el oro tiene todas esas... antes del Bitcoin, podríamos decir que es el mejor dinero por esas características que tiene, ¿no? Es duradero, divisible, muy difícil de falsificar, es bien líquido. O sea, por ejemplo, yo tengo pesos uruguayos. Yo ahora me voy a Sudáfrica y quiero vender pesos uruguayos, no me los compra nadie. Tendría que ir a una casa de cambio específica de algún banco central medio importante a ver si me los agarran, pero si no, no los puedo. No tengo dólares, capaz que sí, pero peso uruguayo, por ejemplo, no. Si voy a Sudáfrica, no podría. Voy a un cambio cualquiera y me dicen, no, papá. Pero si yo voy con oro, seguro que en África lo coloco. Es súper líquido. O sea, yo el oro en casi cualquier parte del mundo me lo van a agarrar. El peso uruguayo no. Y eso que es dinero de una nación, bla, bla, bla. Entonces, el oro, aparte que decíamos que es un buen dinero, porque cuesta esfuerzo sacarlo, o sea, no, por más que nosotros digamos, ponemos las minas a todo vapor a sacar oro, no pueden sacar más rápido, cuesta esfuerzo, cuesta plata sacarlo. No, y no es que yo puedo decir, bueno, métale en candela y saquen oro más rápido y sacamos muchas más toneladas. No es tan fácil. Entonces esas son las buenas características. Y en el siglo XIX, ¿qué tenemos? El auge del comercio, el auge del transporte, tenemos el telégrafo, tenemos los trenes. Entonces, ¿qué pasa?
vos tenías los bancos que guardaban el oro y te daban los papelitos estos que hacían de pagaré, y vos viajabas por todas partes del mundo y llevabas esos papelitos que según el país, por ejemplo, Inglaterra, que era la potencia mundial del momento, una libra valía X cantidad de oro más que, por ejemplo, el marco alemán o otra moneda o otro billete, porque Inglaterra era potencia y tenía más respaldo. Pero ese, digamos que fue un buen momento en términos de dinero. No quiere decir que no haya otros problemas en el siglo XIX, de colonialismo, un montón de cosas, que fue una porquería. Pero ¿qué pasó? Fin del patrón oro. Llegó la Primera Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial asistimos a la primera guerra industrial, que duró 4 años. Entonces, si estos países usaran sus reservas de oro para machacarse entre ellos, la guerra no iba a durar más de 6 meses, porque no te dan los fondos para sostener un nivel de guerra industrial de esas magnitudes como fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hicieron? Abolieron el patrón oro y se volvieron a un patrón fiat, que es el patrón fiat es en el que estamos nosotros, que es fiat, viene del latín, que quiere decir hágase. Quiere decir, es el dinero que lo hacen los bancos centrales, como por ejemplo el peso uruguayo lo hace el Banco Central de Uruguay, el peso argentino el Banco Central de Argentina, el dólar lo hace la Reserva Federal, que nosotros confiamos en esas identidades y por esa confianza, no tiene respaldo atrás. Entonces, ¿qué hicieron la Primera Guerra Mundial todos los países? Bueno, si vamos por lo que tenemos de caudal de oro, esta guerra en 6 meses se termina. ¿Qué otra nos queda? Y le cobramos impuestos a la población y juntamos plata por ese lado. Y sí, pero en guerra, todo heavy, vos todavía le subís impuestos a la gente, te hacen huelga y no te dura mucho la guerra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Inflación. Que se la vayan comiendo calladitos de a poquito y no se vayan dando cuenta. Entonces, como ellos confían en el dinero y piensan que está respaldado en oro y ya están acostumbrados a usar estos papelitos, porque los vienen usando, porque está respaldado en oro antes, empiezo a imprimir dinero y voy becando la guerra, y así banco una guerra de 4 años, que claro, que después genera una inflación bestial. Las consecuencias después se pagan a posteriori, y más los países que perdieron, que en este caso tenemos Alemania, país perdedor de la Primera Guerra Mundial, y que en el periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, tuvo una inflación impresionante. El marco alemán, acá nosotros mostramos, por ejemplo, acá una noticia del periódico, un marco alemán, un dólar valía 1 millón de marcos alemanes. Y acá nos dice, la hiperinflación alemana alcanzó límites increíbles. Lo que costaba un marco en 1913, 10 años después, costaba 750 millones de marcos. Y vemos acá una foto de niños jugando con plata, como si fueran haciendo castillitos, porque no vale nada. En Argentina es 100% de inflación, acá nos fuimos a mucho más. ¿Y por qué se dio esto? Después de la Primera Guerra Mundial, como castigo a perdedor, le cobraron una deuda de guerra por el Tratado de Versalles y tenían que pagar un montón de guita. Guita que no tenían, y más que habían perdido, estaban hechos pelota. Como no podían pagar, Francia le agarró las zonas mineras de Alemania, se quedó con ese pedazo, o sea, todavía le sacaba los recursos naturales y tenía que pagar una deuda mensual altísima que no tenía. Y bueno, ¿cuál fue la fórmula que se le ocurrió? Imprimir marcos, y era un círculo vicioso totalmente destructivo, porque vos estás pagando una deuda, con más deuda, y pasó lo que pasó. Y tenemos el caso súper extremo, maravilloso, que pasó en el 2008, en Zimbabue, que llegamos a tener un billete de 100 trillones de dólares. ¿Qué pasó en Zimbabue?
se les ocurrió una buena idea, que en realidad para mí es una preciosa idea, pero salió mal, que claro, fue un país que estuvo mucho tiempo bajo el colonialismo blanco, europeo. Entonces en un momento dijeron, vamos a sacarle las tierras productivas a los blancos y se las vamos a dar a los nativos. Buenísimo. O sea, en principio la iniciativa es buenaza. El tema es que los nativos no sabían plantar ni una papa, nada, entonces las tierras quedaron improductivas y quedaron en el horno como país. Entonces, ¿cuál es la solución? Como ya no había producto, no había producto. Estoy simplificando, no es solo por eso, ¿no? Pero eso es como lo más sonado. Como tenían menos para vender y todo, bueno, la solución fue empezar a imprimir más guita, más guita, y entraron en un círculo inflacionario, cosa que muchos países están viviendo, porque nosotros tenemos Argentina 100% de inflación, Turquía 70% de inflación, y no es porque decir, pero Argentina es tercer mundo, no, Turquía es un miembro de la OTAN, tiene uno de los ejércitos más fuertes, está en una zona importante. Bueno, Venezuela ni que hablar, tenemos un montón. Y hasta hace poco, ahora lo está reduciendo Estados Unidos, tenía 10% de inflación, que es un disparate. Y eso es lo que dicen, si no es más. Entonces, la inflación es un mal que pasa en todas las monedas fiat, que acuérdense que las monedas fiat pero cada vez que decimos fiat, porque nosotros los bitcoiners, lo que no es bitcoin o monedas cripto, le decimos dinero fiat directamente. Entonces es un término que ustedes van a escuchar. El dinero fiat es el peso uruguayo, el real, el dólar, porque es dinero que se hace por medio de los bancos centrales. Porque acuérdense, fiat viene del latín, por ejemplo, Dios cuando creó la tierra en la Biblia dice, fiat lux, hágase la luz. Entonces fiat, hágase, es la voluntad de hacer. Entonces, es la voluntad del gobierno, no es como el oro, que es algo que ya está, de crear un dinero y asignarle un valor, que todo se supone que acordamos. No sé cómo vamos, voy rápido, los estoy aburriendo, hagan algún comentario, creo que en el chat hay... Sí, eso te iba a decir. En el chat ahí tiran un par de comentarios hablando del dinero. Bien. Inversión, tiempo y trabajo. Por acá, el proceso de extracción es muy contaminante. Claro, el proceso de extracción del oro es contaminante, sí, sin duda. Por eso el Bitcoin cada vez, la mitad del consumo de energía de Bitcoin es verde, por ejemplo, y cada vez se trata más de llegar a eso. Bueno, tenemos los acuerdos de Bretton Woods. ¿Qué pasa? Segunda Guerra Mundial. Perdón, Ernesto, yo estoy viendo la filmina de fin del Patrón Oro. ¿Vos la Sí, cambiaste o seguís con esa? no estoy con esa. Fin del Estás con esa. Perfecto, No. perfecto. ¿Durante Bretton Woods está o no? ¿Dice? ¿Durante los acuerdos de Bretton Woods? Dice fin del Patrón Oro, terminó la Primera Guerra Mundial, puesto que los No, gobiernos beligerantes necesitaron imprimir mucho dinero fiduciario. Estás con no, lo de la Primera Guerra. no. Si yo después pasé el de Zimbabue y el de los Marco Alemán, ¿lo No vieron? sé si los chicos lo ven o soy yo que tengo... Gente ahí. No se vieron, dice Nico. ¿Qué? ¿No se No, vieron? no. Este se ve, el de Marco Alemán. No, se quedó quieto en Patrón Oro. Bueno. Yo creo que toqué algo. A ver, pará. Hola. Hola, Hola. ¿esto se ve? Hiperinflación, sí, ya Sí. estamos. Entonces son un montón que no se vieron. Me tenés que haber No, dicho. en un momento dijiste, bueno, como que ibas a hablar de otro tema. Igualmente todo estaba más o menos vinculado, porque estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, como el contexto estaba. Por eso es que después Ah, me llamó la atención, digo, me pareció que habías hecho un cambio de tema y estábamos con lo mismo. no pasa nada. Silvia, ¿vos querías decir algo? No. Bueno, acá, a ver si se ve. Lo que yo le decía, lo de la hiperinflación de Alemania.
Vemos acá a los niños jugando con bloquecitos de billete, y vemos acá cómo un dólar llegó a valer 1.000.000 de marcos alemanes, lo que hablábamos hoy de las hiperinflaciones. Y jugaban con los billetes porque no valía nada, salía más barato que comprar juguetes. Esto es lo que yo le decía de Zimbabue, un billete de 100 trillones de dólares, lo que hablábamos hoy. Y ahora sí, siguiendo la historia, tenemos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods. Bretton Woods es un hotel en Estados Unidos, que ¿qué pasó? Termina la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa quedan hechos pelota todo. El que quedó fortalecido y el que acumuló mucho oro en todo ese tiempo fue Estados Unidos, porque tenía California, un montón de cosas, y fue juntando oro. Mientras los europeos se reventaron. Sabemos que si bien Estados Unidos participó en la guerra, entró más tarde y en el territorio de ellos quedó intacto, pero Europa toda quedó molida. Entonces fue el momento de Estados Unidos poner su hegemonía y poner que el dólar, basado en un patrón oro, sea como el dinero hegemónico. Entonces, Estados Unidos dijo, bueno, vamos a usar dólares y yo me comprometo a respaldarlo en oro. En ese momento, una onza de oro valía $35. Entonces, vos llevabas una onza de oro y te daban $35. Si en 1945 tu bisabuelo, en vez de haber llevado esa onza de oro y que le dieran $35, lo hubieran conservado en el tiempo como oro y te lo hubiera dejado a vos, en este momento esa misma onza de oro vale 2.000 y pico de dólares. Acá yo muestro una gráfica que es del 29 de marzo, dice $1.965 y ahora creo que está a 2.000. O sea, vieron como la inflación, o sea, en el 45 por una onza de oro te dan $35 y ahora te dan 2.000. Bien. Pero ese fue, digamos, el Tratado de Bretton Woods fue un nuevo orden mundial donde se empezó a usar el dólar, pero respaldado en oro. Pero ¿qué pasó? En un momento eso se cayó. Pero si vemos este billete más antiguo, dice remediable en oro por demanda en cualquier lugar de la Reserva Federal. Yo podía ir con mis dólares a cualquier banco de la Reserva Federal y a cambio me iban a dar su valor en oro. Los países lo mismo. En un momento a la gente ya después la dejaron sin poder cambiar, pero entre los países sí. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, Francia, los europeos tenían muchos dólares porque les pagaban con dólares cuando comerciaban y las ayudas económicas, que acuérdense, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó fundido Europa, Estados Unidos hizo el Plan Marshall y dio un montón de ayudas económicas, que los dio con dólares, que lo imprimían ellos. Entonces, en un momento, el presidente Charles de Gaulle dice, estos me están fiolando con los dólares, nos dan dólares, nosotros queremos recursos. Acá estamos perdiendo. Agarró un buque de guerra, se agarró todo un montón de billetes de dólares y se fue para Estados Unidos a decirle, bueno, dame el oro que corresponde. Y los gringos que sí, que no, que pa' qué, pa. Al final al tipo le dieron un cacho de ese oro, no se lo dieron todo. Ahí Alemania dijo, opa, se complicó acá, yo también. Y empezaron todos a reclamar el oro que correspondía. Y ahí Estados Unidos dijo, no, pará. Acá no, primero que no lo tenemos, primero que estamos en 1971, en plena guerra de Vietnam, estamos gastando plata a rolete, no. Entonces salió de acá el amigo Nixon y dijo, no va más, y derogó el patrón oro como medida transitoria. 2023, y el dólar sigue sin respaldo de oro, o sea que lo transitorio, ya sabemos como los corralitos, cómo es. Entonces, a partir del 71, todas esas fotos divinas que se ven del Fort Knox y todo lleno de oro y bla, 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 la madre en coche, son todas mentiras. Sí tienen oro,
pero poco, y el dólar no está respaldado en oro. Entonces, no hay una política monetaria clara en términos de dólar. O sea, emiten según las necesidades, y nosotros la aceptamos porque, bueno, porque son potencia mundial y todo lo que implica, pero en realidad, o sea, ¿en qué está respaldado? Entonces, yo acá les muestro una noticia. Por ejemplo, antes, en la época de la pandemia, del 2020, por eso se generó la inflación que se generó, ahora la están bajando, están subiendo las tasas de interés y la están tratando de bajar la inflación. Ayer salió los datos del IPC y está en un 5%, se supone, la inflación. Pero hasta hace poquito estaba en un 10%. Antes de la pandemia, o sea, en la pandemia, empezaron a imprimir muchísimo. Vuelvo a lo mismo. Decimos imprimir porque nos encanta el término, pero en realidad imprimir no se imprime. Se pone en un balance, en una hoja de cálculo, en un Excel. En el 2020 fue el año que más se imprimió dinero. Y eso generó inflación. Y ahora, aquí voy a ver el chat. Y Suiza. Sí, Suiza tuvo el patrón oro, sí. Y después vemos ahora que quebraron los bancos como el Silicon Valley Bank, el First Bank, estos bancos que quebraron ahora hace poquito, que salieron las noticias, y para rescatarlos, la Reserva Federal, el 16 de marzo, imprimió 300.000, los billones en inglés son 1.000 millones, 300.000 millones de dólares. Y después, el 27 de marzo, o sea, hace poquito, otros 100.000 millones de dólares más. O sea, ¿cuál es el criterio? No hay una política monetaria clara. Necesito, y para salvar a los bancos, ¡chum! ¿Se escucha la música? Entrecortada. Siga el baile, siga el baile. Bueno, lo que vemos es esto, que es un vivo a la joda. No hay criterio ninguno. Y se cortó acá. Yo quedé trancado, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, volviste. Bueno, más o menos hay 1000 ejemplos de dinero, a mí me encanta, o sea, hay 1000 casos de cómo muestran cómo los patrones se repiten, cómo cuando el dinero está bajo una entidad central, o sea, alguien que lo controla, lo maneja como quiere y usa los criterios que quieren. Por eso Bitcoin, que es un dinero descentralizado y tiene una política monetaria clara, es una buena solución. Entonces vamos a hablar un poquito de Bitcoin. Hay un montón de ejemplos históricos que si tienen ganas podemos seguir dando, pero vamos a pasar un poquito a Bitcoin, que es el hilo conductor de esta charla. El 15 de septiembre del 2008 es la crisis inmobiliaria en Estados Unidos que genera una crisis mundial alrededor de todo el mundo. 8 millones de estadounidenses se quedan sin casa. 8 millones sin casa. O sea, se los remataron por el tema de la hipoteca. O sea, daban un montón de préstamos, no sé qué subprime, no me sale la palabra ahora. Bueno, y después los mismos bancos los remataban. 8 millones de estadounidenses se quedaron sin casa, sin casa, más el que no perdió la casa, pero que quedó arruinado. Un mes después se publica el white paper, el documento que vimos al principio, que ahora lo vamos a volver a ver, el 31 de octubre del 2008. No es casualidad que cuando se desata una de las mayores crisis de toda la historia, o sea, cuando el sistema financiero nos muestra su peor cara, digamos, aparece esta solución. O sea, hay una necesidad, el sistema financiero nos está fallando. Otra vez crisis, otra vez. Bien, entonces se publica el white paper.
y el 9 de enero del 2009 se emite el bloque Génesis, que se emiten los primeros 50 Bitcoin. Entonces, volvemos a este documento. Esto es lo que se publica el 31 de octubre del 2008. Y entonces, ahora que tengo esto que me molesta acá. Un segundito. ¿Quién controla Bitcoin? ¿Quién lo emite? No está controlado por ningún estado, por banco o institución financiera o una empresa. O sea, no hay un poder central. O sea, para nosotros decimos que ahora el dinero lo emiten los bancos centrales, pero si lo emitiera una multinacional, también sería malo porque es alguien que tiene el control y decide cuánto emitir o cuándo no. Pero esto está descentralizado. Quiere decir que, por ejemplo, Bitcoin, que es la blockchain de Bitcoin, que es una hoja contable de todas las transacciones, esa copia de esas transacciones están en muchas computadoras a la vez. Que, por ejemplo, es lo que se llama peer-to-peer. ¿Alguno de ustedes usó Ares, Emule o Torrent? A ver que alguno me conteste. Yo no sé si van bien, si se están aburriendo, hagan algún comentario. Están poniendo todos por chat. ¿Sí, todos? Sí, todos. Bueno, entonces, para entender la tecnología. Nosotros nos descargamos una película, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál era la diferencia? Si esa película era pirata, digamos. O sea, Warner, o sea, no le gustaba que vos te estuvieras bajando la película así nomás. Si estuviera en un servidor centralizado, ellos llaman y dicen, de acá se está bajando esta película, pin, te la cierran y no se puede bajar. Pero lo que nosotros hacíamos era tener esa misma película, yo la tenía en mi computadora. Flor la tenía en su computadora. Otra persona la tenía en su computadora. Entonces, o sea, no podían cerrar la computadora, no podían venir a mi casa a patearme la puerta y sacar la película. Entonces, nosotros bajamos cachos de películas de distintas computadoras. Estaba descentralizado. Por eso no había forma de que ellos impidieran que nosotros bajáramos películas como cualquier cosa. Película fue lo que más, digamos, molestó porque había derecho de autor, había plata de por medio. Pero en realidad la tecnología te permitía descargar cualquier cosa de forma descentralizada. Y esto es lo mismo. O sea, el Bitcoin, todas las transacciones, todo lo que pasa, todos los movimientos, están en muchísimas computadoras descentralizados, entonces no hay forma que nadie pueda hackear esa información. Y tampoco no hay manera de que alguien haga trampa sin que todo el mundo se dé cuenta. Que yo, por ejemplo, ahora vuelvo con esto ahora les voy a mostrar la blockchain de Bitcoin. Que si yo, por ejemplo, me voy a Visa o con una tarjeta de crédito, ellos tienen un libro contable privado, centralizado. Yo, por ejemplo, cuando yo hago una transacción en Visa, yo no lo veo, pero en el momento que hago la transacción, es Visa que me da el ok, que me dice, transacción son milisegundos, pero en realidad yo en el medio estoy pasando por Visa, que me está dando el ok. Si quiere Visa, dice, no, esta transacción no la permito y no te la deja hacer. Y Visa escribe en un libro contable privado las transacciones que se hacen. Yo no sé qué anota y qué no anota Visa. En cambio, en Bitcoin sí, todas las transacciones quedan anotadas, que ya ahora vamos a entrar y lo vamos a ver para que no quede raro. Y no requieren autorización en Bitcoin. Vos podés hacer cualquier transacción. Y mientras vos no quieras hacer trampa, o sea, hacer trampa quiere decir, si yo tengo un Bitcoin, no puedo mandar dos. Mientras yo no haga trampa, la transacción se hace, no hay forma de frenarla. No es, por ejemplo, el sistema SWIFT, que nosotros es el sistema de pago internacional, que por ejemplo ahora con la guerra de Ucrania, a Rusia le congelaron el sistema SWIFT, le cerraron un montón de bancos, hay pila de guita que se quedó congelada y no pueden intercambiar. Por eso ahora están tratando de pagar cosas en yuanes, en rublos, en un montón de cosas.
Acá en Bitcoin no hay manera de que venga mañana quien sea y quiera congelar las transacciones. No se puede. Mientras la transacción es correcta, no pasa por un tercero. Acuérdense que es peer-to-peer, de par en par, o sea, es un dinero que nos enviamos entre las personas sin intermediario. Y al estar descentralizado, todos vemos esas transacciones, que no quiere decir que se está ventilando la plata de nadie, porque en realidad nosotros después vamos a ver que lo que se ven son transacciones, pero no sabemos de quién, no están a nombre de personas. O sea, que sea transparente no quiere decir que esté apareciendo tu nombre, Juan le mandó tanta plata a Roberto. No, se ven números, pero lo importante es que está repetido en muchísimas computadoras y todos pueden ver que nadie quiera modificar ese balance. Y no requiere autorización de nadie. Antes de seguir, le voy a mostrar la blockchain para que vean un poco y no quede tan abstracto. Bueno, nosotros acá estamos viendo la mempool, que es como si nosotros corriéramos un nodo, como si tuviéramos esa copia de ese libro contable, que es la blockchain de Bitcoin, donde se ven las transacciones. Y nosotros, por ejemplo, Bitcoin tiene una política monetaria clara, o sea que no se puede emitir más Bitcoin que lo que está programado por código. Entonces, en este momento, cada 10 minutos se emite un bloque. Acá, por ejemplo, este bloque está en espera, dice en 10 minutos va a salir, es aproximado el tiempo, y cuando se mine este bloque, se van a emitir 6,25 Bitcoin. Que después está todo el tema de minería, que es medio complejo, que yo no voy a entrar en eso. Que después, si quieren, que yo tengo ganas, después le voy a proponer a los chicos, dar una charla de minería y explicar toda la parte técnica, que ahora no quiero andar en eso porque nos vamos por las ramas, quiero más explicar el tema filosófico, o sea, cuál es el concepto. Pero todo el tema de la minería, el hash rate, el problema de los generales bizantinos, cómo funciona bien esto, por qué no se puede hackear la red de Bitcoin, cuánto gasta electricidad, etcétera, etcétera, es un tema que está buenísimo y que si quieren ustedes lo pueden ir estudiando, pero que lo vamos a dejar por otra charla porque nos vamos a algo muy técnico. Lo que les quiero mostrar es que si me carga. Todos estos son transacciones. Transacciones. Y todos tenemos una copia. No ves que se ven direcciones, no se ve nombre de nadie. Entonces, ponele que nosotros corremos un nodo en nuestra computadora, tenemos esta hoja contable, que en este momento son 500 GB, más o menos de peso, y se va actualizando, y esto es más o menos lo que es. ¿Y de qué están rellenos estos bloques? De transacciones. Eso para que vean más o menos y para sacarlo de un poco del abstracto. Pero vamos a seguir con la parte filosófica, como quien dice. Entonces, ¿se ve la diapositiva? Se ve, pero no como presentación, se ve todo Voy. completo. No. Ahí Entonces, va. nosotros tenemos que primero, la política monetaria de Bitcoin son 21 millones en total que se van a emitir. O sea que es finito. Versus el dinero nuestro, que es infinito, como que dice, no hay política. O sea, nosotros vimos ahora esto, lo que les mostraba, 300.000 millones de dólares, emitió Estados Unidos la Reserva Federal de golpe, porque tenía que ir a salvarle a los bancos que se mandaron cualquiera, y lo hicieron. Acá no se puede, por código, no se puede. O sea, ya está programado para que se emitan en total 21 millones, y vamos emitidos alrededor de 19 millones. Y en total se van a emitir 21 millones. Y todo lo que es finito tiende a valorizarse más en el tiempo, en contra del infinito. Y ahora vamos a ver cómo es este tema de emisión.
una cosa importante. Nosotros decimos, está buenazo Bitcoin, ¿no? ¿Cuánto vale un Bitcoin ahora? En este momento $30.000. Será buenísimo como dinero, pero ¿quién tiene $30.000? Eso es un fenómeno. Además la teoría, pero ¿y? No pasa nada, porque Bitcoin se divide en 100 millones de partes. Como, por ejemplo, un peso son 100 centésimos. Se divide en 100 centésimos. Bueno, un Bitcoin se divide en 100 millones de partes, que se llaman satoshis. Esa es la unidad mínima. Entonces, yo no tengo por qué comprar un Bitcoin entero. ¿Hay 19 millones y yo tengo un Bitcoin? No, ojalá, me encantaría. Pero yo puedo tener 10 pesos en Bitcoin. Puedo tener 100 pesos en Bitcoin, porque compro satoshi, compro un pedazo de ese Bitcoin. O sea que cualquiera de nosotros puede ahorrar en Bitcoin, si entiende que está bueno la tecnología, si sirve. Que acá la idea no es que nadie compre Bitcoin, sino que entienda la tecnología y que entienda la utilidad, pero que se puede comprar cualquier proporción. No es necesario comprar uno entero, ni medio, ni mucho menos. O sea, yo puedo, si mañana quiero, puedo comprar $1 de Bitcoin, en Bitcoin, y son tantos satoshis. Entonces, nosotros tenemos en Bitcoin una política monetaria bien clara y deflacionaria. Que eso es lo que a nosotros nos da una seguridad de que no pase lo que hemos visto en la historia que pasa y por qué se va todo al carajo, digamos. Nosotros tenemos que cada 210.000 bloques, que serían 4 años, ustedes si vieron cuando mostramos la mempool, cada 10 minutos se emitía un bloque. Entonces, cada 210.000 bloques, que es en el código donde está configurado, dice, bueno, después que pasen 210.000 bloques, se va a hacer el halving. Si hacemos 210.000 bloques por 10 minutos, nos da más o menos 4 años. Entonces, cada 4 años se divide a la mitad la emisión. Entonces, vamos a ver acá en el gráfico. El Bitcoin, los primeros 50 Bitcoins se emiten el 3 de enero del 2009. 50 Bitcoin. Se emitían cada 10 minutos. Después pasaron 210.000 bloques, o sea, casi 4 años, y en el 28 de noviembre del 2012 se redujo esa emisión a la mitad, a 25 Bitcoin. O sea, en el mismo periodo de tiempo puedo emitir menos. O sea, como si yo estuviera sacando oro. En el mismo periodo de tiempo puedo sacar menos oro del que estaba sacando antes. El 9 de julio del 2016, de 25 bajó a 12,5. Estamos el 11 de mayo del 2020, 6,25, que es donde estamos ahora. Pero como esto está programado y tiene una política clara y no se puede modificar, o sea que si mañana un minero quiere sacar más de 6,25 Bitcoin cada 10 minutos, no se puede, no puede sacar 30. Por más que ponga la guita que ponga y se compre 20.000 computadoras, no hay chance. Está programado para que cada 10 minutos se emitan 6,25 Bitcoin. Después está el tema de la minería, que hace que, como son muchos mineros, que son computadoras los mineros, son computadoras procesando cálculos matemáticos, necesitan gastar electricidad para... Ellos tienen que adivinar un número. No quiero entrar mucho en eso, porque si no nos vamos a lo técnico y se va un poco. Pero para saber, cada vez tienen que gastar más electricidad. Entonces, el movimiento es, cada vez hacen más esfuerzo, o sea, cada vez es más caro hacerlo el Bitcoin, y cada vez se emite menos. O sea que matemáticamente eso hace que Bitcoin cada vez valga más. Si algo que se emite menos y me sale igual o más caro producirlo, hace que se valorice. Y aparte, nosotros esto es como el apocalipsis, nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Nosotros ya sabemos que en el 2024, ahora viene el otro halving, 3,12,5. Sabemos que en el 2028 se va a reducir a 1,5. No hay nadie que venga y diga, no, yo quiero emitir más porque se fundió no sé qué o pasó no sé qué. No, ya está así. Entonces nosotros sabemos que el último Bitcoin se va a dejar de minar en el 2140. ¿Por qué? Porque hacemos estos cálculos de los halving.
En el 2028 se van a minar cada 10 minutos 1,5. En el 2032, 0,75. Y así a la mitad. Entonces, tenemos una política clara versus una política monetaria que no es clara. Y al no poderse confiscar, como decíamos, que no es como el sistema SWIFT o como el sistema bancario, no te pueden hacer corralito del Bitcoin, porque el concepto que cambia acá es que vos sos tu propio banco. Eso después, cuando participen del taller de billetera, que se los recomiendo, van a hacer su propia billetera, y ahí van a entender lo que quiere decir ser su propio banco y no delegar en un tercero los Bitcoin. Que los Bitcoin están en la blockchain, en esta red. Entonces, si en el 2001 o en el 2022 que hubo correcto acá, hubiéramos tenido Bitcoin y la gente hubiera ahorrado en Bitcoin, esto no hubiera pasado. Nadie le podría haber robado los fondos. Y acá les muestro una billetera, que es una aplicación donde vos almacenás los Bitcoin. En realidad no los almacenás porque están en la blockchain, que es esta red descentralizada, donde están todas las transacciones. Lo que hace en realidad la billetera, que eso lo van a ver en el taller de billetera, es mostrarte esos saldos. Hubo un problema concreto que les comento. Pasó en Canadá, que estaban los camioneros canadienses protestando porque los querían obligarse a vacunar y no querían. Bueno, hicieron huelga y la gente los empezó a apoyar y le empezó a mandar plata. Entonces los tipos teniendo plata podían cortar las calles y hacer huelga indefinidamente y se lo bancaban bien. Entonces el gobierno no tenía forma de desarmar esa manifestación. Aparte eran camioneros transfronterizos que comerciaban con Estados Unidos, o sea, paralizar eso para el gobierno era durísimo. Entonces empezaron a mandar congelar las cuentas de la plata de los que hacían donaciones a los camioneros. ¿Qué hicieron los tipos? Empezaron a recibir donaciones en Bitcoin, pero los tenían en un exchange, que es como una casa de cambio, como un banco, donde vos no sos realmente dueño de tus Bitcoin. Llamaron a las empresas de los exchanges y les pidieron que congelaran esos Bitcoin. Y algunos se avivaron y los recibieron en sus propias billeteras, y ese Bitcoin no se pudo confiscar. Y como el gobierno no entiende bien de esta tecnología todavía, el tribunal de Ontario les pidió a las billeteras, a las empresas que hacen estas aplicaciones de billetera, les dijo, congélenle los fondos. Y los tipos dijeron, no podemos, por más que quisiéramos. Porque el Bitcoin es descentralizado y cada uno tiene sus claves de su billetera, y nosotros no tenemos forma de congelarlo por más que quisiéramos. Nosotros somos una aplicación que nada más te da la posibilidad de ver los saldos. Entonces, esta es la magia de Bitcoin. Es un dinero que no se puede confiscar, que es finito, que es deflacionario, que es fácil de transportar. Pero, por ejemplo, el oro, decíamos que es un buen dinero, o la sal, es transportable, pero yo qué sé, si llevo una suma interesante, en una mochila que me voy a llevar 3 kilos de oro y voy a viajar a otro país, no, se me complica. Pero en cambio Bitcoin, que es dinero digital, puedo tener 100 millones de dólares arriba y viajar por cualquier parte del mundo y nadie se entera ni que lo tengo. Entonces es sumamente transportable, sumamente divisible, ya vemos que se divide en 100 millones de partes, es fungible, es un montón de cosas, es finito, deflacionario, que lo hacen un buen dinero. Entonces yo después de esta presentación, nosotros siempre decimos, inspirados en Matrix, decimos la pastilla naranja en vez de la pastilla roja, que no sé si se recuerdan de la película. Entonces, a partir de esta charla pueden tomar una decisión. Si tomar la pastilla azul y hacer que esta charla no existió y siguen confiando en el dinero fiat, o se toman la pastilla naranja de Bitcoin y siguen estudiando e interesándose por el tema y a ver hasta dónde les lleva la madriguera de conejo. Porque esta charla es una charla introductoria y Bitcoin es un tema muy, muy complejo, muy profundo, y a mí me encanta y podemos estar 4 horas, pero
a partir de esta charla, a mí o sea, lo que los incito es a estudiar el tema, a tratar de entender cómo funcionan los diversos aspectos. Estudiar, porque esto es una tecnología disruptiva que yo entiendo que es una tecnología positiva, que es buena, como fue la electricidad en su momento, el Internet. Son tecnologías diferentes, y esto es tecnología en una de las tecnologías más, una disrupción tecnológica en una de las tecnologías más antiguas del mundo, que es el dinero. A veces no perdemos que el dinero es una tecnología. O sea, la escritura, por ejemplo, que es un salto tecnológico impresionante, la escritura. ¿Cómo surge la escritura? ¿Porque alguien le quería escribir a Dios un poema a su novia? No, la escritura surge como un libro contable. O sea, los tipos empezaron a vivir en civilización, empezaron a tener excedente, empezaron a acumular grano, cebada, y ya no le daban los dedos para contarlo. Entonces la escritura surge como una forma de anotar y llevar un registro contable. O sea, si el dinero será una tecnología y lo que implica. Y dentro de eso, Bitcoin es un salto tecnológico del dinero. Y que yo entiendo por todos los fundamentos, que lo que los invito a estudiar, es un buen dinero y es bueno para nosotros como seres humanos, como han sido otro montón de saltos tecnológicos en la historia que han sido beneficiosos. Que por desconocimiento, como ha pasado con otras tecnologías, se ve mal. Yo qué sé, ¿ustedes piensan que la electricidad, por ejemplo, la abrazaron al toque? No. Al principio la electricidad, la gente pensó que era una porquería, que se iba a prender fuego todo, que no servía para nada, que mejor la luz a vela, que cualquiera. Y eso pasó, los autos lo mismo. Iban a 20 por hora y la gente pensaba que iba a pasar a todo el mundo por arriba. Y bueno, y ahora si a mí me preguntaba si querés ir a caballo o en auto, y yo te agarro un auto. Entonces lo importante acá es tratar de estudiar la tecnología, entenderla, y si entienden que es buena, bueno, después empezar a usarla. Pero hay mucha estafa, mucha joda también, y mucha confusión. Y a veces la prensa tiene un poco de mala intención y mezcla lo que son estafas con lo que es la tecnología en sí. Hay un montón de estafas, está lleno de estafas. Pero está bueno entender la tecnología y poder hacer uso correcto de ella, que yo entiendo que es beneficioso para nosotros como humanidad, y que es una época interesante de la historia. Si nosotros, por eso la idea es ver la historia del dinero, para que nosotros tengamos un marco temporal de cómo el dinero se ha movido. Entonces, es loco que exista un dinero así, porque dicen, Bitcoin, Bitcoin. Pero si vemos cómo ha funcionado el dinero y las características que tiene Bitcoin, es natural que surja algo como Bitcoin. Es una solución natural a un problema que hemos tenido históricamente. Es una buena solución, una solución que la podemos tener porque tenemos Internet. Antes, ¿por qué no se hubiera inventado Bitcoin? Porque no podíamos tener esa descentralización, tener una copia en un montón de computadoras, etcétera, etcétera. Porque no había Internet, no había un montón de cosas. Al haber eso, se puede crear una tecnología como Bitcoin. Y es un proceso natural entendiendo cómo es el dinero. Voy a ver acá el chat. No sé si... no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Que veo en los comentarios en el chat. Pero no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. No sé si entendieron, no sé si se aburrieron. Por lo menos denme una señal que digan, me gustó, no me gustó, me aburrí. Le pido ahí los que están o si están ahí, dejaron el Zoom abierto y se fueron a tomar una chela por ahí. Hagan algún comentario, hablen, pueden activar el micrófono, decir alguna cosa. ¿Me están poniendo? Eso. Bueno. Está bueno, es decir, ya es hora de redondear, me parece. Sí, Está ya vamos bueno. redondeando. Sí, Está. ya lo mencioné. E ir profundizando en los conceptos del Bitcoin, la blockchain, por qué es segura y por qué las estafas y cómo evitarlas. Lo que decía Seba en un chat, ¿no? Sí, exacto. Bueno, así que dejamos por hoy y vemos cómo dejo con esta fotito del universo de Bitcoin chupándose el dólar.
Y les recuerdo las redes acá de Escuelita Bitcoin y de ONG Argentina, que acuérdense, todos los jueves hay charlas, súmense que están buenísimas. Así que por mi parte, muchas gracias por participar y espero que les haya servido y que les sirva para querer seguir profundizando en Bitcoin. Flor, no sé si querés agregar algo más. No, simplemente que les había dejado la encuesta, que es importante que se tomen un minutito para responderla. Y sí, esta charla es un poco lo que dice Ernesto, es simplemente darles un pantallazo general y que les surja la curiosidad. No podemos resolver o explicar toda esta tecnología o este nuevo sistema. Entonces bueno, ya más o menos conozco la historia de dinero, me voy involucrando, qué temas me interesan. Desde ya están abiertas las charlas de los días jueves para que vayan pensando, bueno, una billetera, cómo funciona, e ir profundizando en cada uno de los temas. Hay charlas un poco más específicas en la ONG, hay diplomaturas, hay otro tipo de cosas. Pero lo importante de esto es, bueno, ¿qué me dispara esta charla introductoria? Así que los esperamos. Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias. Que pasen lindo. Ahí ya veo a todos en el chat saludando, me pone contento. Abrazo grande. Chao, muchas Presenciales, también gracias, estoy en la Flor. escuela. Chao, Ernesto. Hablamos. Gracias. Chao, que descanse. Sí. Porque está en España, Flor, y tiene ya